Yo les sugiero a los papás primeramente que mantengan la calma ante la situación que estamos viviendo, que se informen y a partir de ahí pues empezar a evaluar o más bien a indagar cómo están sus hijos con esta situación. Sí, es decir, siempre hay que hablarle del narcotráfico, hay que hablarle de los balazos, hay que hablarle de la situación de inseguridad, sí, pero antes de hablarle pregúntale qué sabe o espera hasta que él te pregunte: oye mamá, ¿y qué es eso de los balazos? Oye mamá, ¿y por qué se está muriendo esa gente? Oye mamá, ¿y quién es el Teo? ¿No? Entonces es como ellos mismos van a preguntar, y cuando te pregunten es la señal de que están listos para recibir información. Es decir, te van a escuchar, es decir, de alguna manera van a comprender lo que tú les estás diciendo. Entonces cuando ellos entran en esa dinámica, también hay que retroalimentar los valores, también hay que enseñarlos a mantener la calma, también hay que enseñarlos a reaccionar ante situaciones de peligro, ¿sí? Como cosas que tienen en cierta medida un alto grado de sentido común. Entonces, si vas en un carro y de repente ves que hay un accidente enfrente que tiene que ver con patrullas y este tipo de seguridad, entonces es necesario que le enseñes a tu hijo en que entonces hay que resguardarse, que entonces hay que moverse, hay que tratar de salir de ese carril, ¿sí? O no estar pitando para que se muevan todos. ¿Por qué? Porque los niños van a interpretar el mundo a través de lo que ven en nosotros. ¿Sí? Si yo voy en el volante y va mi niño conmigo y entonces van patrullas y las patrullas, ¿qué habrá pasado? Y me orillo y voy todo ansioso y con miedo, ¿sí? Pero le digo a mi hijo: ten calma hijo, no pasa nada. El niño me va a creer. No me va a creer, ¿no? Entonces cuando ese niño sea un poquito más grande y esté en situaciones de riesgo, de peligro, ¿qué va a hacer? ¡Ay, está pasando algo! ¿Qué vamos a hacer? Se va a ansiar, ¿sí? Así es. Entonces hay que enseñarles a los niños ahí a que podemos tener el control, a que sabemos mantener la calma, a que sabemos qué hacer y cómo reaccionar. El miedo te bloquea, el miedo te impide que hagas contacto con tus recursos personales ante esas situaciones. Esas son situaciones de crisis. Entonces cuando estamos en una situación de crisis es cuando se dice que sabemos qué grado de salud mental tenemos. ¿Reaccionas o te quedas bloqueado ante esa situación? Entonces ahí es importante que como papás evaluemos primero nuestros recursos personales, cómo reacciono yo ante la crisis, y a partir de ahí puedo saber cómo va a reaccionar mi hijo ante la crisis. ¿Sí? Entonces si veo que no soy muy bueno, que me bloqueo, que me deprimo, que me asusto, que tengo un temor, ¿sí? Que soy inseguro, entonces probablemente ese pequeño va a aprender esas cosas. Entonces ahí es importante que primero trabaje el adulto, primero como papá, por eso es infórmate, trabaja, aprende a vivir para que tu hijo aprenda a vivir. De lo contrario, pues es como esto de la inseguridad va a seguir como dejándonos ahí arraigados en casa, sin salir y preocupados siempre y temerosos, porque dices vas alerta pero no vas alerta, vas con el temor de que te pase algo. ¿No? Entonces eso no es ir alerta. Entonces si vas con el temor, pues también viene la otra parte de la programación: voy programado a que algo me suceda. Entonces ahí es como, ¿no? Para el pensamiento, esa es otra clave, porque dice que la cabeza te vuelve un exitoso, o te vuelve un ratoncito, ¿no? Que está escondido. Entonces tus pensamientos, páralos. Entonces velo el hecho objetivo sin ir más allá. Pero ¿y qué tal si? ¿Y si hubiera? ¿Y si probablemente? ¿No? Deja eso para después, porque eso te alimenta sentimientos que son la inseguridad, la ansiedad, el miedo, etcétera. Y es en cualquier situación. ¿Crees que toda esta situación le esté volviendo a estas nuevas generaciones tal vez un poco más fríos, indolentes? Ya se están acostumbrando, ¿no? Incluso uno mismo, que es feo, ¿no? Se empieza uno a acostumbrar a este tipo de cosas todos los días. Sí, así es. Nos volvemos insensibles ante la situación, pero para no hacer contacto. Yo me vuelvo insensible y como que lo veo natural, me acostumbro, ¿sí? Porque está sucediendo, pero no hago contacto con realmente cómo estoy con esta situación. Es un hecho que va como de generación en generación. Entonces nosotros nos corresponde enseñar a los chicos de ahora valores, nos corresponde enseñarles
respeto, nos corresponde enseñarles autocuidado, nos corresponde enseñarles que si necesitas algo, pídelo o trabaja para conseguirlo, sin lastimar a los demás, como el bien común, ¿no? Que es algo que no sabemos. Yo trabajo por mí, lo importante es que yo esté seguro. Si a ti te pasa algo no me importa, mientras yo esté bien, todo está bien, ¿no? Como esa insensibilidad, esa parte humana que ya no es tan humana, ya es más racional. Entonces ahí sí es importante que como adultos nos preocupemos por esta parte. O qué repercusiones puede traer en el futuro, ¿no? De los niños que ahorita están viviendo todo esto. Si no los retroalimentamos adecuadamente, si no los enseñamos a desarrollarse y a desarrollar sus capacidades de personalidad para adaptarse y vivir en estas circunstancias, estamos hablando de depresiones, estamos hablando de vacío existencial, estamos hablando también de suicidios, estamos hablando de que puedan entrar en el círculo de la delincuencia. Entonces que vemos toda esta parte, porque al inicio la delincuencia es soy parte de algo, ¿sí? Entonces por ahí se inicia. ¿Sí? Si estos chicos están solos y ven ahí algo que puede darles un lugar, algo que puede darles un estatus, o alguien que puede ponerles esa atención o darles eso que ellos necesitan, pues por ahí va a entrar. Si es por la delincuencia, ahí se va a hacer el camino. Por eso es estar, sí acompaña a tu hijo, sí está con tu hijo, sí pregúntale cómo está, sí ve en dónde está involucrado. Decían por ahí en una pregunta, ¿cómo le digo a mi hijo adolescente que las amistades que tiene pues no son las correctas, ¿no? Entonces es como, bueno, a veces vale más ser el papá más malo o la mamá más mala del mundo que ponerlos a ellos en riesgo y dejar que de alguna manera se gobiernen solitos. Pues hay que enseñarlos, ¿sí? a medir riesgos y a revisar que pues son importantes y son importantes para los padres. Aunque en esa etapa de la adolescencia el mundo es social, salen de la familia para integrarse a una sociedad, por eso viene la crisis de identidad.